El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI, ha perdurado a lo largo de los siglos como una obra fundamental en el estudio de la política y el liderazgo. Sin embargo, ¿qué sucedería si esta obra maestra se reinventara en un contexto contemporáneo, manteniendo su esencia pero adaptándose a los desafíos y complejidades del mundo actual? Este es precisamente el enfoque provocativo que Giuliano Procacci presenta en su obra El Príncipe de Giuliano Procacci. A través de una amalgama de erudición histórica y una perspicaz interpretación del mundo moderno, Procacci nos invita a reexaminar los principios de gobernanza, estrategia y poder en un paisaje político cambiante y globalizado. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal. En la descripción encontrarás un enlace para comprar el libro. Capítulo 1. ¿Cuántas son las formas de principado y cómo se adquieren? El autor nos sumerge en un análisis profundo y contemporáneo de las diversas formas de gobierno y cómo los líderes modernos pueden alcanzar y mantener el poder. Inspirado en el Tratado Clásico de Maquiavelo, Procacci se embarca en un viaje intelectual para desentrañar las complejidades del poder político en el mundo actual, desde los principados hereditarios hasta los principados nuevos, pasando por aquellos adquiridos por medios criminales o éticamente cuestionables. Procacci explora cada una de estas formas con agudeza y claridad. Al mismo tiempo, examina cómo la dinámica global, la tecnología y las cambiantes estructuras sociales influyen en la adquisición y mantenimiento del poder en el siglo XXI. A través de ejemplos contemporáneos y un análisis perspicaz, este capítulo sienta las bases para comprender las complejidades del liderazgo en el mundo actual, desafiando al lector a reflexionar sobre las estrategias y tácticas que pueden llevar al éxito político en un escenario cada vez más complejo y competitivo. Capítulo 2. Los principios hereditarios. En el segundo capítulo, el autor nos sumerge en el fascinante mundo de los principados que se transmiten de generación en generación. Inspirado en las dinámicas del poder político en la actualidad, Procacci examina cómo las estructuras hereditarias de liderazgo continúan influenciando el panorama político mundial. Explorando casos de monarquías contemporáneas y dinastías políticas, el autor analiza las ventajas y desafíos inherentes a este tipo de principados. Desde la estabilidad que a menudo proporcionan hasta las tensiones familiares y la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y políticos, Procacci ofrece una visión perspicaz de cómo las dinastías modernas enfrentan los desafíos. Al mismo tiempo, examina críticamente la legitimidad y el consentimiento del pueblo en los principados hereditarios, planteando preguntas importantes sobre la relación entre la tradición y la democracia en el mundo contemporáneo. A través de un análisis detallado y una prosa cautivadora, este capítulo invita al lector a reflexionar sobre el papel perdurable de las dinastías políticas en un mundo en constante cambio. Capítulo 3. Los principados mixtos. El tercer capítulo nos sumerge en el intrigante mundo de las formas de gobierno híbridas, donde se entrelazan elementos de diferentes sistemas políticos. Inspirado en las complejidades del panorama político actual, Procacci analiza cómo estos principados mixtos han surgido como una respuesta a las demandas de una sociedad en constante evolución. Explorando ejemplos contemporáneos y pasados, el autor examina cómo los líderes han intentado combinar elementos de monarquías, democracias y otras formas de gobierno para adaptarse a las demandas de una sociedad diversa y dinámica. Desde sistemas semiautoritarios con elementos democráticos hasta formas de gobierno federal que equilibran el poder central y local, Procacci ofrece una visión perspicaz de las complejidades y desafíos de los principados mixtos. Capítulo 4. ¿Por qué razón el reino de Darío, conquistado por Alejandro, no se reveló a sus sucesores, una vez muerto éste? El cuarto capítulo nos lleva a un viaje a través de la historia para examinar las complejas dinámicas de conquista, dominación y legitimidad en el mundo antiguo y su relevancia en el contexto moderno. Inspirándose en el célebre enfrentamiento entre Alejandro Magno y el Imperio Persa, Procacci explora cómo Alejandro logró no solo conquistar el vasto territorio persa, sino también mantenerlo bajo control tras su muerte.
Mediante un análisis detallado de las estrategias militares, políticas y culturales empleadas por Alejandro y sus sucesores, el autor destaca las claves para comprender por qué el imperio de Dario no se rebeló contra los herederos de Alejandro. Además, Procacci examina cómo estos principios pueden aplicarse a los desafíos del liderazgo en la época actual. ¿Qué lecciones pueden extraerse de la historia de Alejandro Magno para los líderes políticos y empresariales modernos? ¿Cómo pueden los principios de estabilidad, legitimidad y adaptabilidad utilizados por Alejandro y sus sucesores informar las estrategias de liderazgo en un mundo globalizado y en constante cambio? Capítulo 5. ¿Cómo hay que gobernar las ciudades o los principados que, antes de ser ocupados, vivían con sus propias leyes? El quinto capítulo nos sumerge en un análisis detallado de los desafíos y estrategias asociados con la administración de territorios que tienen una historia y una cultura arraigadas antes de ser conquistados. Procacci explora cómo los líderes modernos enfrentan dilemas similares a los que enfrentaron los gobernantes de antaño al asumir el control de territorios con sistemas legales y culturales preexistentes. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor examina las estrategias utilizadas para mantener el orden y la estabilidad en estos territorios mientras se implementan cambios administrativos y además, se exploran cuestiones cruciales como la integración cultural, el respeto por las tradiciones locales y la gestión de la resistencia y la oposición. ¿Cómo pueden los líderes modernos equilibrar la necesidad de imponer su autoridad con el respeto por las identidades culturales y las instituciones locales? ¿Qué lecciones pueden extraerse de la historia para abordar los desafíos de la gobernanza en contextos diversos y heterogéneos? Capítulo 6. Los principados nuevos que se conquistan con los propios ejércitos y la propia virtud. En el sexto capítulo de El príncipe de Giuliano Procacci, titulado Los principados nuevos que se conquistan con los propios ejércitos y la propia virtud, el autor nos sumerge en un análisis profundo de los desafíos y estrategias inherentes a la conquista y consolidación de nuevos territorios mediante el poder militar y las habilidades del líder. Procacci examina cómo los líderes enfrentan la tarea de establecer y mantener el control sobre territorios recién conquistados, utilizando su fuerza militar y su virtud política para consolidar su poder. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor ilustra las tácticas y estrategias utilizadas por líderes exitosos para asegurar la lealtad y la obediencia de la población. Se exploran cuestiones cruciales como la legitimidad del poder, la gestión de la resistencia local y la creación de instituciones efectivas de gobierno. ¿Cómo pueden los líderes conquistadores ganarse el apoyo de la población local y establecer una autoridad duradera? ¿Qué papel juegan la diplomacia, la propaganda y la coerción en la consolidación del poder en nuevos territorios? Capítulo 7. Los principados nuevos que se conquistan con los propios ejércitos y la propia virtud. El séptimo capítulo profundiza en el análisis de las estrategias y tácticas utilizadas por líderes para conquistar y mantener el poder en territorios recién adquiridos mediante el uso de sus propios ejércitos y virtudes personales. En este capítulo, Procacci examina cómo líderes visionarios y enérgicos han utilizado sus habilidades militares y políticas para establecer y consolidar su dominio sobre nuevos principados. A través de una combinación de narrativa histórica y análisis contemporáneo, el autor ilustra cómo líderes como Julio César, Napoleón Bonaparte y otros han aplicado sus habilidades estratégicas y su carisma personal para someter territorios y ganar la lealtad de sus súbditos. Capítulo 8. De los que han llegado al principado mediante delitos. El octavo capítulo nos sumerge en un análisis intrigante y provocativo sobre cómo individuos que han alcanzado el poder a través de medios criminales o cuestionables manejan y mantienen su autoridad. Procacci examina casos históricos y contemporáneos de líderes que han llegado al poder mediante delitos como el golpe de Estado, la corrupción, el fraude electoral o la violencia. A través de estos ejemplos, el autor analiza las estrategias utilizadas por estos líderes para consolidar su posición y legitimidad.
así como los desafíos únicos que enfrentan en el ejercicio del gobierno. Capítulo 9. El Principado Civil. El autor nos adentra en un análisis profundo sobre la naturaleza y dinámicas de los principados que se sostienen sobre fundamentos civiles y legales en lugar de basarse en la fuerza militar o en la herencia monárquica. Procacci examina cómo los principados civiles, aquellos basados en instituciones políticas y sociales más que en la autoridad personal o la conquista, enfrentan desafíos y oportunidades únicas en la búsqueda de estabilidad y legitimidad. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor ilustra cómo líderes en contextos democráticos, republicanos y parlamentarios han construido y mantenido su poder sobre la base de las leyes, la Constitución y el consenso. Capítulo 10. ¿Cómo hay que valorar las fuerzas de cada principado? El autor nos sumerge en un análisis estratégico y pragmático sobre la importancia de evaluar correctamente las capacidades y recursos de cada principado en el contexto del juego político y la competencia internacional. Procacci examina cómo los líderes políticos y estrategas deben realizar una evaluación precisa de las fortalezas y debilidades de su propio principado, así como de los principados vecinos y rivales. A través de un análisis detallado de factores como el poder militar, la estabilidad económica, el apoyo popular y las alianzas internacionales, el autor proporciona un marco para entender cómo estas variables influyen en el equilibrio de poder en un mundo político complejo y dinámico. Capítulo 11. Los principados eclesiásticos. El autor nos sumerge en un análisis profundo de una forma única de gobierno que ha tenido un impacto significativo en la historia política y religiosa. Los principados gobernados por líderes eclesiásticos. Procacci examina cómo los principados eclesiásticos, aquellos gobernados por líderes religiosos como obispos, arzobispos o incluso el Papa, han desempeñado un papel importante en la configuración del poder político y espiritual a lo largo de la historia. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor ilustra cómo estas entidades han enfrentado desafíos únicos al equilibrar las responsabilidades religiosas. Capítulo 12. Tipos de ejército. Los ejércitos mercenarios. Nos lleva a explorar un aspecto crucial del poder y la guerra: el uso de fuerzas militares contratadas para alcanzar los objetivos de un principado, o cómo los ejércitos mercenarios, compuestos por soldados que luchan por dinero en lugar de por lealtad a un estado o principado, han desempeñado un papel significativo en la historia militar y política. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor ilustra cómo estos ejércitos han sido utilizados por líderes para complementar sus fuerzas armadas regulares, expandir su influencia y mantener su poder en el campo de batalla. Se exploran temas como la confiabilidad de los mercenarios, la ética de su empleo y la gestión de su lealtad. ¿Cómo pueden los líderes políticos y militares garantizar la efectividad y la lealtad de los ejércitos mercenarios? ¿Qué riesgos y beneficios están asociados con su uso en conflictos armados y en la política? Capítulo 13. Los ejércitos auxiliares, mixtos y propios. El autor profundiza en la diversidad de modelos militares utilizados por los líderes para asegurar su poder y proteger sus intereses. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor ilustra cómo los ejércitos auxiliares, compuestos por fuerzas reclutadas de otros territorios o estados, los ejércitos mixtos, que combinan unidades de diferentes orígenes y tradiciones militares, y los ejércitos propios, formados por ciudadanos del Principado, han sido utilizados para lograr objetivos militares y políticos. Se exploran temas como la eficacia táctica, la cohesión y la lealtad de las fuerzas militares. ¿Cómo pueden los líderes políticos y militares optimizar la capacidad de sus ejércitos para alcanzar sus objetivos? ¿Qué factores influyen en la selección del modelo militar más adecuado para un principado específico? Capítulo 14. Deberes de un príncipe frente al ejército. El autor explora las responsabilidades y obligaciones específicas que un líder político o príncipe debe asumir en relación con su fuerza militar. El autor ilustra cómo los líderes han desempeñado roles fundamentales en la organización, el entrenamiento y la motivación de sus fuerzas militares,
así como en la toma de decisiones estratégicas y tácticas en tiempos de guerra y paz. Este tema resume el liderazgo militar, la administración de recursos y la relación entre el príncipe y sus comandantes y soldados. ¿Cuáles son las responsabilidades de un príncipe en la preparación y el mantenimiento de su ejército? ¿Cómo puede un príncipe garantizar la lealtad? Capítulo 15. Cualidades por las que los hombros, y especialmente los príncipes, son loados o criticados. El capítulo trata un tema central en la percepción y la reputación de los líderes políticos, las cualidades que los llevan a ser elogiados o criticados por la sociedad. Se examina las características y comportamientos que a menudo determinan la manera en que los individuos, y especialmente los príncipes y gobernantes, son vistos por su pueblo y por la historia. También se identifica cualidades como la virtud, la sabiduría, la justicia, el coraje y la prudencia, que son frecuentemente alabadas en los líderes, así como los defectos como la crueldad, la falta de ética, la indecisión y la incompetencia, que son criticados. El liderazgo moral, la competencia política y la percepción pública son temas cruciales en este capítulo. ¿Cuáles son las cualidades que hacen que un líder sea admirado y respetado por su pueblo? ¿Qué comportamientos y acciones llevan a la crítica y la condena pública? Capítulo 16. Liberalidad y parsimonia. El autor explora dos cualidades opuestas pero complementarias que un príncipe debe considerar en la administración de sus recursos: la liberalidad y la parsimonia. Estas dos virtudes están relacionadas con la gestión financiera y la política económica de un principado. La liberalidad, entendida como la generosidad y la disposición a gastar dinero en beneficio del pueblo y el Estado, puede ganar el favor y la lealtad de la población. Sin embargo, si se ejerce de manera indiscriminada, puede llevar a la ruina económica del principado. Por otro lado, la parsimonia, o la moderación en el gasto y la administración cuidadosa de los recursos, puede garantizar la estabilidad financiera a largo plazo. Capítulo 17. Crueldad y humanidad. Es mejor ser amado que ser temido, o viceversa. El autor aborda una cuestión fundamental en la teoría del liderazgo político. ¿Cuál es la mejor manera de garantizar la lealtad y el respeto de los súbditos? Procaci examina dos enfoques contrastantes en la relación entre un príncipe y su pueblo: la crueldad y la humanidad. La crueldad, entendida como el uso del miedo y la coerción para mantener el control, puede asegurar la sumisión de los súbditos, pero puede generar resentimiento y rebelión a largo plazo. Por otro lado, la humanidad, o la compasión y el respeto hacia los ciudadanos, puede ganar el afecto y la lealtad del pueblo, pero puede ser percibida como debilidad por aquellos que buscan explotarla. Capítulo 18. ¿De qué forma tiene que mantener su palabra un príncipe? En este capítulo se hace hincapié a la importancia de la palabra y la promesa en la política y el liderazgo. La credibilidad y la confianza son elementos fundamentales en las relaciones entre un príncipe y su pueblo, así como en las relaciones internacionales. A través de un análisis detallado de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor destaca la importancia de que un príncipe mantenga sus promesas y compromisos, tanto con sus súbditos como con otras potencias y líderes. La integridad, la diplomacia y la estabilidad son las cualidades principales en este capítulo. ¿Cómo puede un príncipe garantizar que su palabra sea creíble y respetada por otros? ¿Qué estrategias pueden implementarse para mantener la confianza? Capítulo 19. ¿Cómo evitar el desprecio y el odio? El autor aborda una preocupación fundamental para cualquier líder: cómo mantener la estima y el apoyo de su pueblo y evitar la hostilidad y el desprecio. Procaci examina las acciones y políticas que pueden llevar a un príncipe a ser despreciado u odiado por sus súbditos. A través de un análisis detallado de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor identifica comportamientos como la opresión, la crueldad, la incompetencia, la corrupción y la injusticia que pueden socavar la legitimidad y el poder de un príncipe. Capítulo 20.
utilidad o inutilidad de las fortalezas y de muchas otras medidas que los principios toman cotidianamente. Examina críticamente la efectividad de diversas medidas de seguridad y políticas implementadas por los líderes para garantizar la estabilidad y el poder de su principado. Analiza la utilidad y la eficacia de estrategias como la construcción de fortalezas, la contratación de mercenarios, el establecimiento de alianzas diplomáticas, la propaganda política y la represión de la disidencia. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor evalúa los costos y beneficios de estas medidas, destacando sus ventajas y limitaciones en diferentes contextos políticos y militares. Se exploran temas como la seguridad nacional, la diplomacia, el control social y la legitimidad del poder. Capítulo 21. ¿Qué debe hacer un príncipe para ser estimado? Este punto enfoca un aspecto fundamental del liderazgo político: la búsqueda de la estima y el respeto de su pueblo y de otros líderes. Se examina las acciones y cualidades que pueden llevar a un príncipe a ser admirado y respetado por su pueblo y por la comunidad internacional. A través de un análisis detallado de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor identifica características como la justicia, la honestidad, la sabiduría, el coraje, la generosidad y la compasión, que pueden ganar el aprecio y la admiración de los ciudadanos y de otros líderes. Toca temas cruciales como la integridad, la empatía, el liderazgo moral y la habilidad diplomática. ¿Qué cualidades debe demostrar un príncipe para ganarse la estima de su pueblo y de otros líderes? ¿Cómo puede garantizar que sus acciones y políticas sean percibidas como justas, sabias y en beneficio del bien común? Capítulo 22. Los consejeros del príncipe. Profundiza en el papel crucial que desempeñan los asesores y consejeros en el gobierno y la toma de decisiones de un príncipe. Examina cómo los príncipes dependen de consejeros competentes y confiables para ayudarles a entender los problemas políticos, evaluar las opciones disponibles y tomar decisiones informadas. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor destaca la importancia de contar con consejeros que posean conocimientos especializados, experiencia práctica y lealtad al principado. Exploran temas cruciales como la confianza, la diversidad de opiniones y la gestión del consejo. ¿Cómo puede un príncipe seleccionar y mantener a los mejores consejeros? ¿Qué medidas puede tomar para fomentar un ambiente donde se valore la honestidad, la franqueza? Capítulo 23. ¿Cómo evitar a los aduladores? El autor aborda un tema crucial para cualquier líder: la necesidad de discernir entre la adulación y el consejo sincero y útil. Procaxi examina cómo los príncipes deben estar alerta ante los aduladores, aquellos que buscan ganar favor y influencia mediante elogios exagerados y falsas promesas. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor destaca los peligros de confiar en consejeros que buscan solo complacer al príncipe en lugar de proporcionarle información y orientación objetiva. Se exploran temas cruciales como la integridad, la humildad y la capacidad de discernimiento. ¿Cómo puede un príncipe identificar y evitar a los aduladores en su círculo cercano? ¿Qué medidas puede tomar para fomentar un ambiente? Capítulo 24. ¿Por qué los príncipes de Italia han perdido sus reinos? Este capítulo procede a un análisis profundo de las causas que han llevado a la pérdida de poder y territorio de los príncipes italianos a lo largo de la historia. Examina una serie de factores que han contribuido a la debilidad y desaparición de los reinos italianos, desde la fragmentación política y la falta de unidad nacional hasta la intervención de potencias extranjeras y la corrupción interna. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor ilustra cómo estas fuerzas han socavado la autoridad y la estabilidad de los príncipes italianos, llevándolos a perder sus reinos ante invasiones, rebeliones populares o conspiraciones internas. Se exploran temas cruciales como la Capítulo 25. ¿Cuál es el poder de la fortuna en las cosas humanas y cómo hacerle frente? Se aborda una cuestión fundamental en la política y el liderazgo: la influencia del azar y cómo los líderes pueden enfrentarla.
Examina cómo la fortuna, entendida como eventos imprevistos y fuerzas externas más allá del control humano, puede tener un impacto significativo en los asuntos políticos y en la vida de los líderes. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor ilustra cómo los líderes han enfrentado desafíos inesperados y han lidiado con crisis provocadas por la fortuna, desde desastres naturales hasta cambios políticos repentinos. Se exploran temas cruciales como la resiliencia, la adaptabilidad y la planificación. Capítulo 26. Exhortación a tomar Italia y liberarla de los bárbaros. El autor presenta una llamada a la acción dirigida a los líderes italianos para unificar el país y expulsar a los invasores extranjeros. Argumenta a favor de la necesidad de unificar Italia bajo un liderazgo fuerte y determinado que pueda resistir y expulsar a los bárbaros que amenazan la integridad y la soberanía del país. A través de un análisis de la historia y las circunstancias contemporáneas, el autor destaca los beneficios políticos, económicos y culturales que resultarían de la unificación de Italia y la expulsión de los invasores. Trata temas como la independencia nacional, la resistencia contra la opresión extranjera y la restauración del orgullo italiano. En conclusión, se destaca la importancia de las lecciones y principios presentados a lo largo del libro en el contexto del liderazgo político y la gobernanza. Se enfatiza la necesidad de que los líderes comprendan la complejidad de la política y adopten un enfoque pragmático y adaptable para enfrentar los desafíos presentes y futuros. La obra cierra con un llamado a la acción, exhortando a los líderes a aplicar los principios y enseñanzas presentados en el libro para construir un mundo mejor y más justo para las generaciones futuras. Si te gustó el audiolibro, no dudes en suscribirte a nuestro canal y recuerda que tienes link de acceso a la compra del libro completo en la descripción.